Bienvenidos nuevamente a este canal de YouTube donde te voy a enseñar no solamente de desarrollo personal, sino también para que lleves tu negocio a un siguiente nivel. ¿Y por qué te quiero enseñar esto? Porque normalmente nos metemos y nos enfocamos demasiado en el cómo no va a suceder, en el cómo mi negocio no está creciendo, en el cómo no estoy teniendo los resultados que quiero en ese momento. Y pues es completamente normal, ¿sabes? O sea, es normal que muchas veces no sea de la noche a la mañana, y yo te lo puedo decir, ya tengo 6 años dedicándome a negocios digitales y en redes sociales, y me he dado cuenta en estos 6 años que pues no es sencillo, más quiere decir que no se pueda lograr, ¿sabes? Sí se pueden lograr todas las cosas que tú decidas, y yo me di cuenta cuando yo comencé en network marketing y yo no tenía absolutamente ni un peso para meter publicidad, porque en el network marketing nos enseñaron que entre más publicidad metas, más clientes vas a tener. Y pues la realidad es que yo no tenía un peso, yo contra apenas conseguí el dinero para poder inscribirme, y yo me di cuenta que yo decía, es que cómo puede ser posible que yo tenga que conseguir ahora más dinero para poder ganar dinero, ¿sabes? Yo en ese momento no lo entendía normalmente, porque pues yo decía, es que no puede ser. Y yo no podía pedir prestado a nadie porque supuestamente yo estaba en un negocio millonario y no tenía ni un peso, entonces era incongruente lo que iba a hacer. Entonces hasta que me di cuenta que si yo realmente quería más, tenía que invertir un poco más. Entonces yo conseguí, lo solucioné, busqué soluciones, 1000 soluciones para poder conseguir ese dinero, y fue así como en mi primer mes pues prácticamente me fui viral en un video orgánico, pero todos los días tomaba acción. Que si subía videos a las 5 de la mañana que me despertaba antes de ir a mi empleo, que si subía en la tarde cuando estaba en mi hora de comida, que si subía en la noche cuando llegaba, todo el tiempo estaba tomando acción para poder crear esa viralización y poder ir a un siguiente nivel. Ahí fue cuando explotó un solo video, y ese solo video me llevó a los $600 en un solo mes en ese pues negocio llamado network marketing. No sé si lo conozcan, muchos a lo mejor sí, muchos a lo mejor no, pero fue cuando yo rompí ese récord porque casi nadie lo hacía. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que es buscar soluciones a los problemas, no buscar problemas donde ya hay problemas. Tienes que entender que cuando tú comienzas a liderarte, cuando tú comienzas a entender esa responsabilidad tuya, es cuando pues prácticamente todo empieza a verse solucionado, ¿no? Yo entendí algo, que un líder no busca problemas, sino un líder busca soluciones. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahí fue cuando me comencé a liderar por mí misma. Fue mi propia líder, fui mi propia líder prácticamente para trabajar más, para desarrollarme más, para crecer más, para ir por un siguiente nivel, y hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Ese liderazgo que tengo en mi persona, en mi confianza, en mí todos los días, con la disciplina, con mis hábitos, con mi crecimiento, es el mismo liderazgo que yo comencé. Y ese liderazgo te ayuda a tener hambre todos los días, te ayuda a accionar todos los días, te ayuda a seguir escalando todos los días. Pero tienes que entender algo, que tú te tienes que hacer consciente de lo que está sucediendo, porque muchas veces nos ponemos en el, no es que, pues fíjate que a fulanito y sutanito les está yendo muy bien en ese negocio, yo creo que el negocio que yo tengo no va a servir. El negocio que yo estoy haciendo actualmente no funciona igual. El negocio que yo estoy haciendo actualmente pues no me da las mismas ganancias. Y te cambias ese negocio y te das cuenta que no va igual de bien. Te das cuenta que pues tampoco te está funcionando, y ves otro negocio que dices, es que es este negocio porque pues ahorita está reventando este negocio en redes sociales, ahorita está creciendo demasiado este negocio en redes sociales, entonces me voy a ir a ese negocio. Pero ahí te va, no es el negocio, es la persona que está detrás de ese negocio. Un negocio te puede ir bien a ti como te puede ir mal, porque no tiene nada que ver con el negocio. El negocio es simple y sencillamente el mismo para todos. Lo que cambia es la persona que está detrás de ese negocio. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo estás accionando? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Qué desarrollo tienes para que conllevar ese negocio a un siguiente nivel? Eso es lo que te debes de preguntar. ¿Cómo es que voy a llevar un negocio al siguiente nivel si yo no estoy al siguiente nivel? ¿Cómo voy a trabajar ese punto si yo no estoy en ese punto trabajado? Tienes que entender que el negocio del trading, e-commerce, etcétera, que hay allá afuera, es el mismo núcleo que hay dentro del negocio. Te enseñan lo mismo a ti como se lo enseñan a fulano. Pero si fulano está trabajando muchísimo más que tú y que está poniendo muchísima más acción que tú, obviamente que fulano va a ganar muchísimo más que tú, porque no es ese negocio, es lo que está haciendo el fulano todo el tiempo, metiendo la acción, metiendo, dándole todos los días, hasta tener ese resultado, porque realmente está entendiendo que ese negocio no es
lo que le dan, sino lo que él da a ese negocio, ¿sabes? Y muchas veces no lo entendemos y creemos que cambiando de negocio, creemos que teniendo otras cosas nos va a ir muchísimo mejor, pero no es eso, simplemente es qué tanto estás trabajando para que ese negocio salga a flote, qué tanto quieres que ese negocio se vaya a un siguiente nivel, qué tanto quieres que ese emprendimiento que estás haciendo el día de hoy explote. ¿Realmente lo estás haciendo solamente para ganar más dinero? ¿O qué estás metiéndole a ese negocio para que realmente se vaya a un siguiente nivel? Muchas veces te dicen, actúa como la persona que tienes que ser y que tiene ese negocio y que tiene ese resultado. Pero detrás de eso, ¿qué hay? ¿Qué más hay detrás de eso? ¿Qué le estás metiendo detrás de todo eso? ¿Solamente estás fingiendo ser esa persona o realmente te estás poniendo en los zapatos de una persona que quiere tener ese crecimiento? ¿Realmente estás poniendo toda la acción, toda la parte tuya de ser sincera o sincero en tener ese crecimiento? ¿O realmente te estás engañando a ti mismo diciendo que lo vas a hacer cuando no estás haciendo absolutamente nada por ello? Cuando no estás haciendo absolutamente ninguna acción, ningún trabajo por ello. Y en lugar de buscar una solución o buscarle cómo hacer más, te estás quejando y escudando de que no te está funcionando, de que no sirve. Deja de escudarte, deja de ponerte excusas, deja de mentirte que la única persona que va a tener el resultado eres tú. Y si no estás teniendo ese resultado el día de hoy, pues porque no estás yendo por él, es porque no estás trabajando tanto para que llegue. Las desveladas, las deshoras, las cosas son las que te van a llevar al siguiente nivel. Yo me acuerdo cuando me despertaba a 5 a.m., me dormía a 12, a 1 de la mañana haciendo Zooms, hablando con las personas, porque yo quería un resultado y llegué a ese resultado que yo me cometí en ese momento. Yo te voy a decir, la verdad es que en Network Marketing nos pagan muy poco y la verdad es una joda de trabajo. Pero yo iba por esos resultados, yo iba por esos siguientes niveles, yo iba por aquello, porque todo el tiempo me daba cuenta que era lo que yo quería, hacia dónde yo quería ir. Y todo el tiempo estaba detrás de eso, estaba corriendo detrás de todo eso. Claro, hoy en día me ves aquí en mi penthouse viviendo un estilo de vida completamente diferente. Pero no quiere decir que no tenga el hambre, no quiere decir que no tenga las ganas de crecer, porque no estoy en el nivel que quiero estar aún. No estoy en el nivel que quiero llegar aún, ¿sabes? Entonces tienes que entender que qué es lo que te estás diciendo el día de hoy, cómo te estás hablando el día de hoy, qué es lo que estás haciendo en ese negocio el día de hoy, ¿sabes? Tienes que entenderlo, tienes que correr por esos resultados, tienes que accionar como una loca todo el tiempo por esos resultados. Tienes que ir por aquello que tanto quieres. Tienes que volverte loca completamente de lo que estás buscando para que se haga, para que lo cumplas, para que sea ese punto que tú quieres. Deja de mentirte y de tener excusas en ti misma y en lo que estás creando el día de hoy. Porque créeme que entre más fe, más certeza tengas en lo que estás haciendo, más vas a crecer. Así que no es el cómo no puedes lograrlo, sino el cómo sí lo puedes lograr.